Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que se ha confirmado hace 48 horas básicamente, cuando todo el mundo creía que los amistosos de Argentina durante octubre iban a ser en China, porque ya por una cuestión económica estaba todo totalmente confirmado y pactado. Si bien es cierto que faltaban confirmar los rivales, ya la selección conducida por Scaloni tenía apalabrada la posibilidad de jugar dos amistosos en tierras asiáticas, y en este momento no solo que se ha terminado de caer esa chance, sino que ya tiene un nuevo rival confirmado. La selección mexicana, equipo con el que normalmente la albiceleste se suele enfrentar en distintos momentos de la temporada, va a ser el próximo rival. Obviamente no en la fecha FIFA de septiembre. Ahí Argentina jugará los últimos dos duelos correspondientes a las eliminatorias sudamericanas, las fechas 17 y 18, pero posteriormente para octubre, como no podés arreglar con ningún equipo africano ni europeo, porque van a estar jugando eliminatorias en sus respectivos continentes, solo quedaba jugar contra algún asiático, como iba a ser en primera medida, o contra alguno de los rivales que son sede de la próxima Copa del Mundo: México, Canadá, Estados Unidos. Finalmente terminó siendo el elenco azteca el elegido para enfrentar a la selección argentina en la fecha FIFA de octubre. ¡Empecemos! Hace aproximadamente 10 días, los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino ya sabían que la gira por China estaba pendiendo de un hilo, con algunos compromisos económicos sobre todo que no iban a poder ser cumplidos. Finalmente decidieron desistir de la posibilidad de jugar los dos encuentros en ese país en cuestión. Ni siquiera los rivales estaban confirmados, pero decidieron dar de baja cualquier tipo de posibilidad. Teniendo en cuenta esto, se movieron rápido para decidir a sus nuevos contrincantes. La selección mexicana estaba en búsqueda de algún rival para esa fecha FIFA de octubre, teniendo en cuenta que viene de ser la vigente campeona de la CONCACAF Nations League y de la Copa de Oro, y querían a un rival que estuviera, no sé si puntualmente decir a la altura, porque Argentina obviamente es más que México, pero por lo pronto los amistosos que se le asomaban a la selección mexicana eran contra rivales verdaderamente muy débiles, donde iba a tener poco nivel de competitividad. Ninguno de los posibles equipos a los que se podía enfrentar era algún conjunto que tenía posibilidades de jugar la próxima Copa del Mundo. Ahora no solamente estará enfrente un equipo de mundial, sino que será nada más y nada menos que la última campeona del mundo. Lo que se había hablado en un momento era iniciar gestiones para organizar un encuentro amistoso, el cual en principio se iba a disputar en el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey, recinto que fue sede de la final del Supermundial de Clubes 2025, encuentro que disputaron Paris Saint-Germain y Chelsea, y que también recibirá la gran final de la Copa del Mundo en el año 2026. Sin embargo, esta opción quedó descartada y en principio el duelo entre la selección albiceleste y el combinado azteca se disputará en la ciudad de Chicago, más precisamente en el Soldier Field, que tiene una capacidad aproximada para 61.500 espectadores. El partido se llevará a cabo entre el 8 y el 14 de octubre, teniendo en cuenta que todas las selecciones, en medio de una fecha FIFA, suelen disputar dos partidos. Lo que no se sabe puntualmente es si este cotejo va a ser el primero o el segundo de ambas selecciones. Eso dependerá mucho de quiénes vayan a ser los otros rivales. Muy probablemente Argentina juegue los dos partidos en los Estados Unidos, eso hay que tenerlo clarísimo. E inclusive la selección norteamericana aparece como una opción también potable. El combinado local también podría ser uno de los posibles rivales del albiceleste en esta próxima fecha FIFA, que tendrá lugar en el 10º mes del 2025 y que será la primera fecha FIFA con amistosos. Argentina disputará en octubre y después posteriormente también otra en noviembre, con dos cotejos no oficiales, sabiendo que el único partido oficial que disputará el albiceleste, luego de lo que van a ser los dos encuentros por eliminatorias en septiembre, va a ser el que va a estar jugando en marzo del 2026, la finalísima contra España. Si bien es cierto que ese cotejo todavía no puede ser confirmado al 100%, porque hay que tener en cuenta que si España tiene que jugar el repechaje de la UEFA, es decir, los playoffs continentales para llegar a la próxima Copa del Mundo, ese cotejo entre el ganador de la Copa América y el último vencedor de la Eurocopa tendrá que quedar para después del Mundial. Pero teniendo en cuenta que la idea es jugarlo con anterioridad, es muy probable que este partido de la selección argentina ante México sea uno de los últimos amistosos que disputará la albiceleste antes de que se juegue el Mundial
del 2026, que como recordamos por primera vez se llevará a cabo en 3 países. Cada aproximadamente 2 años la selección argentina siempre suele jugar encuentros amistosos en algún país exótico, siempre hablando puntualmente en términos futbolísticos. En 2023 también había disputado duelos en China, uno contra Australia y después posteriormente en Indonesia, y ahora nuevamente en este 2025, en octubre, le llegaba la oportunidad en primera medida de jugar los amistosos. Uno iba a ser contra alguna selección sudamericana, se hablaba de que Uruguay o Brasil podían ser los contrincantes, sin embargo, al igual que sucede con la albiceleste, había algunos requisitos económicos que parecen que no iban a ser cumplidos en su totalidad, y la verdad es que no vas a hacer viajar a toda una delegación al continente asiático si es que no vas a recibir lo pactado anteriormente. El otro encuentro en principio iba a ser contra la selección local. Hace bastante tiempo que el combinado nacional chino quiere disputar un encuentro amistoso contra la selección argentina, pero en general nunca se da esta clase de compromisos. Cuando Argentina termina jugando ante rivales menores, termina enfrentándose a otras selecciones y el equipo chino termina quedando a un lado. Ya de por sí, cuando se hizo la última gira por China en junio del 2023, nunca hubo una posibilidad concreta de jugar contra el país asiático. Como ya he mencionado, el rival en ese entonces del albiceleste terminó siendo Australia, a quien ya había enfrentado en la Copa del Mundo del 2022. Por lo pronto, la gira de noviembre, que también tendrá como máxima prioridad lo económico, hasta este momento no se ha modificado, teniendo en cuenta que tanto Angola como Qatar parecerían mantener lo pactado en primera medida. Recordemos que en noviembre Argentina estará jugando en primera instancia en la ciudad de Luanda, en la capital de Angola, contra el seleccionado local, y después posteriormente volverá a un escenario donde fue muy feliz. Jugará en el Lusail Stadium contra la selección local, contra el combinado catarí, en el segundo amistoso. No es la primera vez que a Argentina se le caen partidos amistosos, ni tampoco esta será la última, teniendo en cuenta que los encuentros oficiales se terminarán luego de la fecha FIFA de septiembre. A partir de ahí hasta la próxima Copa del Mundo, los dirigidos por Scaloni tendrán que escoger de manera muy fina quiénes podrán ser sus próximos rivales, teniendo en cuenta que ahí es donde empieza la verdadera preparación para la próxima Copa del Mundo. Queda menos de un año para que se lleve a cabo el próximo Mundial, y Argentina ya con bastante tiempo antelación, fue en la fecha FIFA de marzo, después de haber goleado 4-1 a Brasil en el Estadio Monumental, consiguió su clasificación de manera directa a la próxima Copa del Mundo, donde buscará defender el título en Qatar. En junio, por su parte, volvió a tener buenos rendimientos en general contra Chile y Colombia, y estará terminando el proceso eliminatorio en septiembre contra Venezuela y Ecuador. Ya se sabe que Argentina será la primera de la Conmebol, teniendo en cuenta que le saca 10 puntos a su rival más cercano con tan solo 6 unidades por disputarse. Y además hay que destacar que estos partidos amistosos, más allá de que Scaloni siempre quiere jugar contra rivales de primer nivel, le sirven mucho para ver a algunos futbolistas que normalmente o no son convocados o que todavía no tienen su lugar asegurado en la lista definitiva para el próximo Mundial. Será clave este partido ante México para aquellos jugadores que todavía no tienen un lugar ganado y verdaderamente deberán aprovecharlo al máximo. Me atrevería a decir inclusive que a estos futbolistas les conviene mucho más jugar contra la selección mexicana, porque si bien no puede ser rival en fase de grupos de Argentina en la próxima Copa del Mundo, porque ambos serán cabeza de serie, la albiceleste por ranking y México por ser selección local, estamos hablando de un contrincante que puede ser en un futuro un escollo más que importante en el próximo Mundial. El último partido entre Argentina y México fue claramente en el Mundial de Qatar 2022. Se vieron las caras por la segunda fecha de la fase de grupos de ese certamen. Sin embargo, si vamos a duelos amistosos, tenemos que remontarnos hasta el 2018, donde jugaron 2 encuentros consecutivos. Uno el 16 de noviembre con la formación que ven en pantalla y otro 4 días después. No hay muchos jugadores que se mantengan de aquella formación que justamente paró Scaloni como titular, teniendo en cuenta que recién arrancaba el ciclo del actual DT en la albiceleste. El conjunto que jugó el primer amistoso el 16 de noviembre estuvo conformado por Agustín Marchesín en el arco, línea de 3 defensores con Funes Mori, Foyt y Tagliafico, Sarabia y Acuña como carrileros, más adelante un doble 5 conformado por Paredes y Lo Celso, mientras que el tridente ofensivo fue Dybala, Correa y Lautaro Martínez. Los que continúan en la selección claramente son Tagliafico, Lo Celso, Paredes y Lautaro Martínez, con la posibilidad de que Foyt
Acuña y Dybala puedan ser convocados también en el corto plazo. En el segundo tiempo ingresaron futbolistas como Gastón Jiménez, que de hecho hoy juega para la selección paraguaya, Maximiliano Meza, Eric Lamela, Mauro Icardi, Franco Vázquez y otro que sí sigue formando parte de la selección como Rodrigo de Paul. Ese primer encuentro lo terminó ganando el albiceleste con goles de Ramiro Funes Mori y de Isaac Brizuela en contra. El segundo cotejo, 4 días más tarde, Argentina terminó formando con Jerónimo Rulli en el arco, Gabriel Mercado, Funes Mori, Kahneman y Acuña, los 4 defensores, mitad de la cancha para el Tucu Pereira, Maxi Meza y Santiago Ascasíbar, mientras que adelante jugaron De Paul como extremo, Lamela por el otro costado y Mauro Icardi, que convirtió el primer tanto del albiceleste en ese partido amistoso como referencia de área. En la segunda mitad ingresaron Leandro Paredes, Giovanni Simeone, Paulo Dybala, Franco Servi y Giovanni Lo Celso. Argentina ganó, como dije recién, con un tanto de Icardi y otro gol de Paulo Dybala. El historial entre Argentina y México claramente es bastante disparejo. Disputaron un total de 32 partidos, la mitad de esos encuentros los terminó ganando la selección sudamericana, 16 triunfos para el equipo de la Conmebol, con 12 empates y tan solo 4 triunfos de la selección mexicana. El último triunfo del elenco azteca fue en la Copa América de Perú 2004, en aquella oportunidad se enfrentaron en la fase de grupos y México terminó ganando por 1-0. Después de eso hubo muchos enfrentamientos en mundiales, ya mencioné el del 2022, se vieron las caras también en 2010 en octavos de final con triunfo para Argentina por 3-1 y también en los octavos de final de Alemania 2006, victoria para el albiceleste por 2-1 y también en las semifinales de la Copa Confederaciones 2005. En aquella oportunidad igualaron 1-1, pero sería Argentina quien terminaría clasificando a la final tras ganar la serie por penales. En general, Argentina siempre ha sido superior a México, por lo menos en esta clase de encuentros. Es cierto que esto será un partido amistoso y que seguramente será muy relativa la importancia que le den ambos combinados, teniendo en cuenta que, como mencioné recién, yo creo que va a ser más importante, no tanto para las selecciones en sí, sino para algunos jugadores puntualmente que deberán sacar pecho para intentar convencer a sus entrenadores de formar parte de las listas definitivas de estos DTs de cara a lo que será el próximo Mundial. No quedan tantos partidos, si analizamos puntualmente los de Argentina, 2 en septiembre, 2 en octubre, 2 en noviembre y 2 en marzo del año que viene. Tan solo 8 encuentros antes de la disputa del próximo Mundial. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, la albiceleste canceló la gira que iba a realizar durante la fecha FIFA de octubre por China y ya confirmó a uno de sus dos nuevos rivales. La selección mexicana será el primer contrincante del albiceleste en ese parate de selecciones. El duelo se estará jugando en el Soldier Field de la ciudad de Chicago en los Estados Unidos entre el 8 y el 14 de octubre. Falta saber si será el primero de los compromisos que se juega habitualmente en una fecha FIFA, teniendo en cuenta que son dos, o si será el segundo. La realidad es que a Argentina, económicamente hablando, le convenía muchísimo más jugar la fecha FIFA en China contra el combinado local y contra alguna selección que todavía faltaba por confirmar. Sin embargo, había algunos requerimientos que no podían ser cumplidos o por lo menos no habían asegurado por parte de la organización que podían satisfacer las necesidades de la delegación argentina, así que han decidido cancelar con bastante anterioridad. Debido a esto se buscó un nuevo rival y como no se puede enfrentar ni a ningún equipo europeo ni a ningún equipo africano porque todavía están compitiendo en eliminatorias, tenía que elegirse o algún conjunto asiático o alguno de los países anfitriones. Se terminó escogiendo a México, que ya había aceptado con alguna anticipación jugar con Argentina algún partido amistoso en el corto plazo.